Desde chiquita a mí me apasionaba mucho como estar en un escenario, comunicar, escuchar historias, agarrar un micrófono en donde fuera y como fuera. Me acuerdo perfecto de eso. Si había un equipo de debate, si había un talent show, si había un grupo de baile, lo que fuera, hasta oratoria, lo que fuera, yo era parte de, me encantaba. Pero como que nunca lo vi como un camino real o posible para mí, porque nadie en mi entorno o en mi círculo cercano, o siquiera en mi ciudad, se dedicaba a la televisión, que era algo que a mí como que soñaba, pero muy adentro de mí, y muy pocas veces lo decía porque lo veía como un sueño que yo no podía tocar. Pues no tenía referentes directos en la tele cercanos, Ni nadie. uno, nadie, nadie. Ni personas, te digo, que siquiera conociera que se dedicaran a eso, ni escuelas. Me acuerdo que en algún momento cuando empezó todo el rollo de internet, Sí. empecé como a buscar si en Guadalajara había algún lugar donde yo pudiera estudiar algo de esto y nada. Y entonces como que seguí el camino que ya estaba un poquito trazado para mí, me metí en una carrera más convencional, empecé a trabajar desde los 16 años en cosas diferentes como para probar qué me gustaba y qué no. Y cuando me gradué, fueron los Juegos Panamericanos en Guadalajara. Y estaban buscando a alguien de la ciudad para un canal que le pudiera mostrar a toda Latinoamérica qué era la ciudad, ¿no? Y como que... Entonces me habla una persona en Ciudad de México, le habían pasado mi contacto y me dice, oye, quiero hacer un casting, llévame amigas que sepan de televisión. Y le dije, no entiendes, en Guadalajara nadie se dedica a la televisión. Pero pues le voy a decir a ver quién quiere y voy. Y fui, llevé a algunas amigas y quedé yo en el casting. Okay. Y me acuerdo perfecto, la primera vez que se puso una cámara frente a mí, entiende que yo ni un tipo de entrenamiento, clases, nada, no tenía idea de nada. Y la primera vez que se pone una cámara enfrente de mí, agarro el micrófono y sentí algo dentro de mí y dije, aquí es. Así, empecé a grabar y dije, esto es. Ningún otro trabajo me gustaba o me llenaba porque esto es lo que yo quería hacer. Y empezó a darse natural. No me dieron ni indicaciones. Nada más me dijeron, te vamos a hacer 3, 2, tú en tu cabeza cuenta 1 y empieza a hablar. Y ya, fue como, ay, mira, llegué. Aquí era. ¿Y sentiste como ese rush, como ahorita tú dices? O sea, que también en los podcasts me pasa mucho que haces la tarea y ya después se vuelve como que un juego de improvisación que se vuelve adictivo porque es un performance. O sea, es como un rush en el que está ese elemento impredecible que en la televisión también pasa, sí, ¿no? Y sabes que no sé si a ti te pasa, pero a mí siempre en una entrevista o en un, no sé, en una conferencia en vivo o en lo que sea, los primeros 3 o 4 minutos siempre tengo como un nudo en el estómago, sí, como de emoción. Y luego ya me empiezo a sentir como, no sé, en mi espacio empiezo a encontrar seguridad y ya empiezo a fluir, pero al principio claro, siempre es como... ¡ah! Sí, no, aterrizas. De hecho, me pasan en conferencias que yo estructuro los primeros 10 minutos y ya después se vuelve como que un proceso ya más de feedback, sí, para ver qué decir. Pues al principio es, o sea, al principio es como lo más impredecible, entonces primero tienes que asentarte y es como esa etapa incómoda y ya después entras como en calor. Y ahora tenemos la ventaja tú y yo que tenemos, no sé, 40, 45, una hora, sí, con las personas que entrevistamos, pero muchas de las entrevistas que yo he hecho en mi vida, sobre todo para películas de Hollywood, te dan 5 minutos. Claro. Con el actor, con el director. Entonces, no alcanzas ni a bajarte el nervio, ni a romper el hielo cuando ya te tienes que despedir. Y no, ahí ya te acomodaste cuando se va ese ching. Sí, ahí tuve que hacerme mucho más... no sé cuál sea la palabra, pero tuve que crear como una forma de alcanzar a romper el hielo, a sacar contenido, a lograr también como un factor sorpresa, porque yo siento que los actores ya están muy cansados cuando están hablando de lo mismo constantemente, sí, y entramos, no sé, 25 medios en un mismo día a hacerles las mismas preguntas. Entonces, ¿cómo consigues una buena entrevista ahí, no? ¿Y cómo hacías para distinguirte en esos 5 minutos que te dan? O sea, ¿qué es lo que es el acercamiento que tomas para poder distinguirte en tan poco tiempo? Mira, tienes muy pocos segundos en lo que te microfonean como para al menos saludar. Y creo que ahí puedes hacer un rompehielo, lo que desde sea. Ahí, sí. Yo desde ahí intentaba, hay personas que no te abren ese espacio o que están justo en el celular entre una entrevista y otra, entonces no hay por dónde. Pero generalmente creo que ahí está un poquito el factor. Y luego yo juego mucho con mi personalidad. Me han dicho que al momento de hacer entrevista, como que la persona que está siendo entrevistada se puede relacionar conmigo y no sé, como que creo que les doy esta sensación de seguridad que muchas veces bajan la guardia.
Lo que pasa mucho con las personas en Hollywood es que están todo el tiempo como a la defensiva de creer que alguien va a llegar a entrometerse en su privacidad y en cosas de las que no quieren hablar. Una nota amarillista, entonces están como a la defensiva, sí. Ajá, y yo nunca he sido ese tipo de persona y además no voy por ahí y creo que la gente lo vibra un poquito. Muy pocas veces en mi vida te puedo decir que sufrí en una entrevista. Y sí sufrí, pero muy pocas veces. Y digo, me puedo proyectar y para mí sería algo bien difícil porque la neta siento que las preguntas que más me gustan en el podcast, o sea, tengo que tener como que esa media hora de adaptación para ya después adentrarme en eso que pues me gusta más saber. Pero con 5 minutos ha de ser bien difícil. Y también siento que involucra el destacar en tan poquito tiempo como que muchos pasitos de que asumes que por ahí, ¿no? Como que asumes confianza, no sé cómo explicarlo. Sí. Por ejemplo, ahorita dijiste que varias las sufriste como que, o sea, ¿qué pasa cuando sufres una entrevista así? ¿No conectas, sientes incómodo, se ofende la persona o cómo es? Ofender, creo que nunca he ofendido a nadie. Una vez me equivoqué y fue en vivo en una alfombra roja, pero lo aclaré ahí y nos terminamos riendo mucho porque usé un poco el factor del idioma. Era con Rachel Brosnahan, que es la que hace de Marvelous Miss Maisel, y me equivoqué, dije una frase, la quise traducir de español directo a inglés y no sonó bien. Okay. Entonces le dije, no, y ella como que se hizo una cara de, ¿qué le pasa? Y ya nos reímos, le dije, es que en español significa esto y ya. Pero que en inglés esa frase significaba es que otra no me acuerdo cuál era, pero sí, en inglés rara, sí. Sonaba hasta ofensiva, okay, o sea, sonaba muy como... brusca, ajá. Sí. Pero sí me ha pasado con un actor que lo he entrevistado 2 veces y lo admiro mucho. Llegó muy tarde y muy crudo a una entrevista y me costaba sacarle palabras, pero haz de cuenta que tenía que remar yo, ¿no? Entonces, generalmente tú necesitas un poco del feedback de la persona enfrente para ver hacia dónde guías la entrevista. Sí. Porque a mí no me gusta llegar con 6 preguntas preplaneadas y lanzarlas, porque entonces no es una entrevista, es un monólogo con réplica. Claro. ¿No? Creo que lo padre de una entrevista es tú también escuchar a la otra persona e irte hacia donde esa persona te guía. No, y eso es lo que te da el elemento distintivo y creo que es... Hablando desde el punto de vista no del entrevistado, sino del entrevistador, es lo que te hace distinguible. Por ejemplo, y lo uso mucho, el escorpión dorado, que es este personaje súper popular en redes sociales. Este güey invita gente y la gente se mete no para ver una entrevista de alguien bien famoso, sino para ver la interacción entre ese personaje y la persona famosa. Entonces, cuando tú generas el suficiente engagement o el suficiente estilo para que en lugar de que sea una entrevista, solo una interacción entre 2 entes, potencializa tu trabajo. Entonces es encontrar como ese sweet spot en tampoco intentar agarrar tanto protagonismo, pero sí permitir desarrollar una personalidad, un estilo que permita como hacer una interacción distinta a un papel que te le preguntas, ¿verdad? Total. Pero ¿cómo haces eso? Fíjate, es el reto al que yo me enfrentaba tantas veces. Por ponerte un ejemplo, llegas con Hugh Jackman o con Matthew McConaughey que está presentando su película. Tienes 5 minutos con esa persona. Y tienes que forzosamente preguntarle de su personaje y de la película porque es a lo que él va, a promoverla. Pero quieres tener un factor distintivo que no sea lo mismo que las últimas 60 personas que lo han entrevistado estos 2 días. Entonces, a veces no es tan fácil como parece. Y eso es en junkets. En alfombra roja a veces tengo 2 minutos. A veces, literal, pasa el publicista y me dice, one question. Así. Una pregunta con esta persona. Y entonces llega Tom Hanks y ¿qué haces con una pregunta? ¿Sabes? Es difícil. ¿Y cómo le haces para destacar con tantas limitaciones? Pues, ahí ya está bien cabrón. Pues ahí con una pregunta, 1 minuto, pues... Sí, ¿para dónde? Creo que como que lo resumes un poquito. Tratas de que en esa sola pregunta ellos se sientan en confianza como para que te den una respuesta un poquito más larga o que no sé... Como que a mí lo que me dicen mucho, pero esto es un poco la impresión que hay de afuera, no es que yo llegue con esa intención, es que parece como si todos fueran mis amigos y no conozco a ninguno, pero yo soy mucho como que no intento ser la periodista seria o propia o que mis cosas suenen de cierta forma, simplemente soy yo y me emociona mucho estar ahí, me divierte mucho y creo que eso es lo que trato de hacer. Y como que de alguna u otra manera conecto. Y a veces grito, a veces bailo, no sé, como que a veces me emociono. Una vez pasaron los de Game of Thrones y yo estaba obsesionada con Game of Thrones. Entonces empecé un poco en modo fan, sin ser fan, pero sí como diciendo, pero
¿quién se va a quedar en el trono? Y ya sabes, ¿y qué sienten cuando leen los scripts y les llegan? Sienten la misma emoción que nosotros como espectadores y creo que a veces la energía un poco es más lo que contagia. También es como la curiosidad genuina, o sea, pues digo, tienes un podcast que se trata precisamente de dudas, entonces eso se transmite en una entrevista, cuando se nota la curiosidad genuina, a la hora de hacer una pregunta la conexión es mucho más, pues mucho más natural, ¿no? Sí.